Buenas. Bueno, antes de nada, muchas gracias por asistirme y a la organización por invitarme. Me apresento. Me llamo Briner da Silva Fernandes, todos me conocen como Bri. He sido Microsoft MVP en el pasado. Trabajo como arquitecto de software. Actualmente, pues, mi propia empresa, soy el único empleado y trabajo para mí mismo, creando soluciones. ¿Qué tipo de soluciones estoy creando? Bueno, les cuento un poquito también. Actualmente lo que estoy creando es una aplicación de accesibilidad para personas que tienen problemas de visión, que básicamente el usuario puede utilizar el teléfono con la cámara del teléfono y esto se va grabando, sacando fotos en tiempo real, y lo que se hace es utilizando una IA local multimodal, pues lo que va haciendo es procesando las imágenes y indicando al usuario lo que está viendo. Lo mismo que podéis utilizarlo cuando ponéis una imagen en el GPT y pedís para describirlo, pues lo hago lo mismo, pero todo en local. Y además utilizando las gafas. El usuario tiene la opción de poder conectarla a las gafas. Esta, por ejemplo, funciona con la aplicación. Es una gafa de 30 pavos. Y con esto lo que logramos es que que una persona ciega pues, pueda tener información y mejorar la calidad de vida. Esos son los tipos de productos que estoy creando y ahora mismo pues, necesito opiniones y usuarios que utilicen estos tipos de aplicaciones para que vaya puliendo y mejorando, ¿no? Próximamente ya estará disponible en las tiendas. Bueno, dejo la publicidad y volvemos a lo que estábamos. ¿Qué os voy a contar hoy? Hoy os voy a contar un poco la forma que estamos trabajando, ¿no? Que el mundo de la IA ha cambiado todo. En plan, antes nosotros teníamos nuestro Jira, los requisitos del usuario, la forma de programar, siempre había un equipo, un montón de juniors. Y a fecha de hoy, pues, lo que es programar como tal, cada vez programamos menos, pero seguimos teniendo una gran responsabilidad como arquitecto, como desarrolladores, sobre que ha pasado de la parte de picar código, que esto ya lo hacemos mucho menos. El peso ahora lo tenemos en la definición, validación y todo esto. Y esta es la parte que os quiero contar hoy. Así que mi charla va como construir APIs utilizando agentes. Aquí hablo de Copilot, pero podemos estar hablando de Codex, OpenCode y los muchos que hay, ¿no? Hablaremos un poco de SpaceKit, Lati.md y Centrox. ¿Por qué hablaremos sobre todas estas piezas? ¿Qué necesidad me he encontrado? Pues básicamente, en plan, cuando nosotros utilizamos el agente directamente, ¿no? El bytecode, como llamamos toda la vida, en una aplicación pequeña va todo bien, hasta que el contexto se empieza a compactar, los ficheros .md se pierden, se empieza a crear un montón, se desactualiza, no hay relación y empieza el caos. Empezamos a tener un montón de funciones que sirven para lo mismo. En plan, empieza el caos. En plan, el bytecode está muy bien para crear cosas muy concretas, muy chiquititas, prototipos, pero para crear soluciones de verdad no sirve. En plan, no vale. Para poder llevar un producto a producción, pues necesitamos control, necesitamos calidad y necesitamos padrones. En plan, necesitamos definir nuestra arquitectura y que se cumpla. Y con las piezas que voy a comentar sobre hoy, podemos tener más control. En plan, nada es perfecto, ¿no? El mundo perfecto, me gustaría conocerlo, pero no existe. Pero en plan, esto ya nos permite tener más control. Y así que nada, vamos a empezar a contar un poco, ¿no? Bueno, primero la parte de SpaceKit. Aquí, de cierta forma, vamos a pensar que es como que su función principal es definir funcionalidades, ¿no? Aquí estamos hablando que esto nos va a ayudar a responder qué estamos construyendo,
que deve funcionar nessas características, não, os módulos que vamos criando, não, que requisito tem, que tarefas há que realizar, que provas deve passar. Em plan, nos ajuda sobretudo na parte de definição, não? E esta é a parte que, de certa forma, mais tempo devemos passá-lo para criar um software como tal, não? Em plan, os requisitos é a base de tudo. Assim que, antes de começar a criar os requisitos, já nossa aplicação como tal, não? Em plan, nós como a forma clássica de trabalhar, pois, de certa forma, sempre hemos tenido que recorrer aos requisitos do cliente. A partir daí, pois, de certa forma, nós montamos uma arquitetura, um Jira, se criava as tarefas de Spring, aí se, de certa forma, criava as histórias do usuário, não? Com todo... Aqui, de certa forma, haremos o mesmo, pero la documentação, antes de programar qualquer coisa, o que vamos fazer é documentar e deixar tudo bem definido, e SpaceKit nos vai ajudar neste ponto, vale? Assim que falaremos um pouco sobre SpaceKit. SpaceKit tem algumas funções bastante interessantes. Deixa-me abrir aqui um Visual Studio Code para poder contar um pouco. Vale. Vale. Bueno, vamos a empezar como instalar o SpaceKit antes, ¿no? Hay un el repositorio oficial del SpaceKit, ya estive aqui. Para instalá-lo é bastante simples. O único que temos que fazer é verificar em que versão está, qual é a última. Isto va a toda leche, a versão que estava utilizando seguramente está obsoleta, assim que esta podemos... Bom, vamos já atualizar a minha versão, que assim fazemos cositas. Em plan, a última versão é a 0.11.9, que é esta daqui. Esta é a última versão que tal. A forma de instalá-lo e atualizá-lo explica aqui na documentação. Basicamente, o que temos que fazer é reemplazar os últimos valores pela versão. Aqui iria a 0, 11 e 9. E para copiando isto, podemos, é a forma de instalá-lo em nossa aplicação, não? Mediante o clique. Vale, eu em princípio já o tenho instalado. Assim que para instalá-lo isto, em princípio, o único que temos é abrir a consola e executá-lo, vale? Importante, quando lo instalamos, dependendo do editor que nós utilizamos, por mais que eu, em princípio, he logrado que funcione tanto com... Empiezo a trabalhar com Copilot, muitas vezes necessito ir a Codex ou a Cloud, por temas de token, não? Em plan... estou configurando os ficheiritos e tal, pode ir cambiando sem nenhum problema, vale? Assim que, uma vez configurado isto, instalado, isto é o que nos faz instalar uma série de scripts, não? De hooks, que nos permite, que faz a magia do produto como tal, vale? O produto, de certa forma, o que nos permite é definir, agora sim que eu vou abrir o Visual Studio Code. O primeiro é que quando criamos um projeto, o que fazemos, não? Como já temos instalado, já me sale. Aqui, quando eu hago SpaceKit.constituição, eu o que posso fazer é definir minha constituição. E a constituição que é como a constituição de um país. Aí devo definir que devo utilizá-lo e o que é importante, não? Aqui, de certa forma, nos convém muito ser claro para nosso... ser muito claro o que queremos, ter uma visão já da arquitetura general que queremos, não? Em nossa Constituição, por exemplo,
yo qué sé, cumplir los principios de Solid. Ahí, quiero que mi documentación, bueno, podré escribirlo aquí, no voy a ejecutarlo porque tengo un proyecto, un curso. Podréis, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la documentación siempre tiene que estar en castellano. Bueno, en mi caso, ¿no? Siempre pongo en castellano. Pero lo que es el código generado, yo creo que el número de las funciones y tal, todo esté escrito nomenclatura inglesa. Aquí puedo poner si quiero utilizar aqui mi case. En plan, podemos ir definiendo partes, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo que suelo definir siempre es que cumpla los principios de Solid, de la responsabilidad única, bueno, y tal. Y además, cómo quiero que testes las aplicaciones, cómo quiero que organice. Aquí, de cierta forma, definimos todo lo que es importante. Y hay una serie de palabras importantes, ¿no? que la gente da mucho peso, ¿no? que son los verbos, ¿no? La Constitución, mira, voy a abrir una que tengo por aquí. Cuando se crea la Constitución, se genera este archivito de aquí, ¿vale? En este caso yo ya lo tengo generado. Y tiene varias reglas. Y hay algunos verbos que los agentes y el producto hacen mucho caso. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos que algo es obligatorio, pues la gente lo va a tener en cuenta que esto es obligatorio, y si alguno de los requisitos luego que creamos incumple, pues va a saltar que esto no se puede hacer porque infringe a la Constitución. Aquí, de cierta forma, piensa que estamos construyendo como si fuera la Constitución de nuestro país, ¿no? De nuestro software como tal. Todo que definimos ahí y los verbos que utilizamos, que son debe, obligatorio, bueno, poner que también que es obligatorio, que es... A ver si encuentro aquí los verbos, que esto ayuda un poco a entender, que soy un poco malo de memoria. Pero lo que son los verbos debe, no debe, es obligatorio. A ver, lo tengo por aquí. Esto tiene un peso fundamental a la hora de crear, ¿no? En plan, esto es obligatorio. Si nosotros ponemos que algo obligatorio, definimos una regla obligatoria, si a la hora de crear algo ver que está incumpliendo esto, pues va a saltar. Y ahí pues vamos a tener que tomar decisiones. O modificar la Constitución para seguir, o hacer de otra forma, ¿vale? Aquí los verbos que comentaba antes son estos. Obligatorio, ¿no? Funciona tanto utilizando en inglés como en castellano, pero bueno, es casi mejor para estas cosas concretas utilizarlo en inglés, ¿no? A la hora de definir la Constitución, que es el más dado que hemos visto, que se define que se define por aquí. Aquí nosotros básicamente lo que hacemos es ponemos pesquite.constitución y ponemos todo lo necesario que consideramos importante a nivel global que nuestra aplicación debe tenerlo, ¿vale? Y utilizamos los verbos, las palabritas estas mágicas. Cuando instalamos pesquite ya tiene una plantilla y ya te organiza toda la información con cómo tiene que ser con sus valores. Vale, una vez, vale, esta por ejemplo es mi constitución de uno de los proyectos que estoy haciendo, ¿no? En plan, toda entrada externa se debe validar, toda salida sensible se controla, en plan, tengo un montón de reglas definidas para que la gente, siempre que vaya a crear una funcionalidad nueva, pues la gente tenga en cuenta esto. Vale, esta por ejemplo es la constitución de uno de los proyectos que estoy creando.
Vale, una vez que nosotros tenemos la constitución ya hecha, el siguiente paso es crear lo que son las especificaciones, ¿no? Las especificaciones son las características, son lo que queremos desarrollar, que vamos por módulo, ¿no? Aquí en el primer caso, pues lo que suelo crear, la primera característica es crear, yo lo que suelo crear es la arquitectura base, ¿no? En plan, la estructura del proyecto, con tal, de forma que aquí escrevería Spec Kit y utilizaría especificación. Y aquí pondría lo que quiero crear, ¿no? Vale, mira, quiero crear una aplicación, quiero crear la arquitectura para una aplicación, por ejemplo, Flutter, respetando tal, en plan, definiendo un poco la estructura de carpeta y tal, podría crear una especificación para crear lo que es la base del proyecto. Y cuando se crea estos archivos, mira, os voy a enseñar uno por aquí, que tengo unos cuantos. Un segundo. Vale, lo primero que vas a crear es un archivo de especificación. Cuando se crea, ya se crea una rama para cada especificación, ¿no? Esta, por ejemplo, la aplicación Flutter. Hay aquí, de cierta forma, define un poco lo que yo he definido, ¿no? Fíjate como que ya tiene los criterios de aceptación. Aquí tengo la historia de usuario, en plan, y una vez que creo la especificación aquí, ¿no? Que sería, en este caso, quiero crear una arquitectura en Flutter, bla, 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 pues me generaría este archivo de aquí, ¿vale? Y una vez que tenemos este archivo con las especificaciones creadas, el siguiente paso para utilizar SpeciKit sería utilizarlo Clarify. Esto lo que hace, pues esto lo que hace es verificar que todas las especificaciones tienen sentido, lo que estamos creando tenga sentido y se puede hacer. Y al utilizar esto, pues se va a cuestionar la especificación y nos va a hacer 5 preguntitas, en plan, para confirmar, en plan, de cierta forma lo que hace es leer lo que queremos crear y para que la gente no nos haga preguntas luego, esto funciona como un cuestionario, ¿no? En plan, él analiza, vale, tú quieres crear una arquitectura tal, pero ¿qué hacemos con esta carpeta? Todas las dudas que tiene la gente te va a preguntar, de forma que esto ya queda definido y ahí está la gracia de SpeciKit. Porque no es tanto que te programe por ti, no, en plan, esto es que tú definas lo que tienes que hacer, que tú, en este caso, pues, tenga el rol de desarrollador como tal, defina cada requisito, cada tarea, cómo tiene que funcionar y no dejes que la gente invente nada, ¿no? Así que esto Clarify, esto es bueno utilizar un modelo como Opus, que é um modelo que pensa mais, analisa mais, te questiona mais, não? Raciocina melhor. E ele te vai fazer 5 perguntas cada vez. Aquilo suyo é que tu executes várias vezes até que não haja mais dúvidas. E cada vez que tu le vais contestando, ele o que vai fazendo é rellenando a documentação. Vai rellenando, vai documentando, vai deixando as decisões que tomaste por escrito, de forma que, pues quando ejecute specific.implement, pues ya sabes, ya tiene todo el contexto, ya sabes todo lo que tienen que hacer y no te va a parar para hacer preguntas, porque ya lo tiene bastante claro y tampoco va a inventar nada. Esta es la idea de esto. Como aquí también uno de los puntos interesantes, una vez que ya no haya preguntas, en plan, cuando tú ejecutas, specify, clarify, y ya no te hace ninguna pregunta, lo suyo
é utilizar um modelo diferente, em plan, de outra casa, por exemplo, volver a ejecutá-lo com GPT, não, em plan, se hemos ejecutado antes com Opus, fazê-lo com GPT, utilizar logo um Gemini, porque, em plan, pensa que quando nosotros mismos desarrollamos, en plan, nosotros tenemos una visión, pero si llamamos a nuestro compañero de lado, pues seguramente tendrá una visión diferente, un otro punto de vista. Y esto, la forma de raciocinar entre distintos fabricantes de LLMs, ¿no? como Anthropic, OpenAI, Google, es diferente. Como es diferente, tiene puntos de vista diferentes y puede aportar soluciones diferentes. También te puede salir preguntitas que no tienen sentido ninguno, y tú lo descartas, pero con esto lo que logramos es que todo esté muy bien definido y luego al implementar evitamos problemas. Vale, pues una vez que el Clarify está todo perfecto, todo claro, vamos al siguiente punto. Y lo que vamos a ejecutar es specify.plan. Y esto lo que nos va a crear es ese archivito de aquí, que va a ser el plan de cómo vamos a crear nuestra arquitectura, va a crear un plan para esto, ¿no? Va a dejar todo documentado, va a pensar aquí ya empieza a pensar en lenguaje de programación, las métricas, en plan, y ya te crea toda una estructura para poder seguirlo, ¿no? Vale, una vez que tú creas el plan, que en este caso va a generar este ficherito de aquí, el siguiente punto ya es crear lo que son las tareas. Así que aquí hay un specikit.task y este ficherito nos va a generar este de aquí, que serán todas las tareas que vamos a tener que hacer. Fíjate que nos crea con un plan de checking. Bueno, aquí como este ya está completado, ya sale todo chequeado, ¿no? Pero va a salir varios requisitos, que aquí podemos ver la cantidad de requisitos que me sacó aquí, fíjate. ¿Veis? Con sus historias de usuario y tal, paralelismos generales, tal. Como podéis ver, es una documentación viva y con un montón de decisiones de cómo tiene que hacer cada tarea, ¿no? En plan, tiene todo muy definido, ¿no? Aquí podemos ver las otras documentaciones que han creado sobre los requisitos, sobre los contratos. Todas estas documentaciones que estamos viendo aquí es la que genera SpaceKit por debajo al ejecutar los comandos que estamos viendo aquí. Vale, una vez generado lo que son las tasks, el siguiente punto sería el análisis. El análisis lo que hace es verificar con las tareas que estamos creando y todo lo que hemos definido a nivel de Constitución si lo que se ha propuesto cumple con la Constitución, que no choque y tal. Si te choca, te va a salir advertencia para que tú lo arregles y luego tienes que volver a ejecutarlo otra vez para que veas si se ha resuelto el problema, ¿no? En este caso, a lo mejor tienes que modificar la Constitución, que no debería tocarse, pero bueno, muchas veces tiene sentido en algunos casos, ¿no? O cambiar el enfoque de solucionar el problema. Aquí tendrás que ver que conviene, ¿no? Y una vez que tengamos esto claro, pues ya no sale ninguna advertencia, ¿no? Te va a salir la advertencia en plan, hay este problema que va a impactar en esto, ahí te propone, fala, mira, ¿quieres solucionarlo? También puedes ignorarlo, pero claro, si tú lo ignoras, pues la solución va a salir como va a salir, ¿no? Lo suyo es que hacer caso por lo menos a los avisos altos y medios, ¿no? Dejarlo todo limpito, y si las bajas son tonterías, podemos ignorarlas, pero bueno, lo mejor es dejarlo todo limpito. Y haciendo caso a las sugerencias que salen, a utilizarlo, a ejecutarlo esto, ¿no? Así que nada, lo arreglamos, volvemos a ejecutarlo, y si no sale nada más, ya estamos listos para hacer la implementación, que sería SpaceKit implemente.
Y nada, al ejecutar esto, pues ya empieza a implementar todo. Y ahí ya empieza a trabajar, pues, que puede durar, dependiendo de lo que estamos montando, minutos o hasta horas, si es algo muy grande, ¿vale? Y aquí, como ya hemos contestado todas las preguntas, la gente no debería inventarse nada, ya debería tener todo claro lo que debería hacerlo por la cantidad de documentación que se ha generado, que son todo esto con una única especificación que aquí se ha creado, fíjate, montar la arquitectura base, ¿no? Pues solo para montar la arquitectura base, fíjate la cantidad de documentación que ha generado para poder cumplir, ¿no? Y poder programarlo. Así que la función específica, lo que podemos resumir, lo que SpaceKit lo que hace es definir cómo tenemos que hacer todo antes de empezar a programar, que de cierta forma es la forma que se debería hacer el software, que nem siempre lo hacemos, ¿no? Vale, aquí, vale, el siguiente paso que estoy utilizando, vale, en plan, yo en principio crearía con SpaceKit la arquitectura y el siguiente punto que yo crearía sería una tarea para crear el diseño, ¿va? Y el diseño hay un MCP que está muy guay y además utilizando bueno, hasta determinado límite es gratuito, que es el MCP de Figma. Así que podemos crear una vez que se termine la implementación esta, se podría crear una siguiente especificación que sería para crear diseño en Figma. Y con esto lo único que tenemos que hacer es tener el Figma MCP instalado. Vale, el Figma MCP instalado, déjame os voy a compartir aquí. Bueno, como podéis ver, funciona con Cloud Code, Cloud, Curso, funciona con un montón de estos. La instalación es bastante simple, es un MCP de toda la vida. Y una vez configurado, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir, con las especificaciones que definimos aquí, ¿vale? Os vai permitir criar um desenho. Em plan, vou compartilhar um que já está criado, porque senão nos vale tempo. Em plan, eu lo que hice foi, basicamente, o que os he ensinado hasta ahora. Em plan, he configurado o SpaceKit, he criado uma primeira especificação de arquitetura e uma segunda especificação que basicamente era as funcionalidades que vou ter a nível global y ya centrando un poco en el diseño, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que estoy creando es un rack utilizando la IA local de Windows, ¿no? Como sabéis, ahora los ordenadores con Copilot, hasta mismos ordenadores que utilizan las RTX y tal, y tienen algunas características específicas, pues ya tiene LLMs locales que podemos utilizarlo directamente. Así que nada, estoy creando un rack utilizando el LLM del ordenador contestando preguntas sobre los archivos, ¿no? Así que he creado una especificación que es para Figma, he contado un poco las funcionalidades y de cierta forma lo que me ha hecho SpaceKit utilizando el MCP de Figma es crear estas pantallas por mí, en plan, a ver, no son unas pantallas preciosas, pero bueno, es lo que utilizando o LLM, bueno, utilizando Copilot, en este caso Copilot con o SpaceKit y el MCP de Figma, me ha permitido diseñar cómo será mi aplicación, ¿vale? Y lo único que tuve que hacerlo es crear la especificación, decir lo que utilicé, bueno, instalar mi Figma MCP e indicar que creara la aplicación. Lo que me pide son los permisos de Figma y la cuenta gratuita tenía hasta X peticiones. En plan, se puede crear aplicaciones vistas chiquititas, que tienen unas limitaciones por mês, no, día, no sé muy bien cómo va.
yo como estoy creando muchas cositas, tuve que pagar los 20 pavos por mes, ¿no? Para tener un asiento de Figma, porque me quedaba muy corto la gratuita. Pero que sepáis que es una forma, en plan, nosotros de cierta forma creamos la constitución, creamos nuestra arquitectura, luego ya definimos las pantallas que queremos tener y con esto ya podemos pensarlo a nivel global y cuando vamos a... en las siguientes especificaciones, cuando vayamos a programar, pues ya podemos hacer referencia al Figma, a la pantalla X, de forma que el LM se va a fijar en la pantalla y va a saber exactamente lo que tiene que programar, ¿no? Y, vale. Bueno, la parte de Figma hasta aquí. Ahora os voy a contar un poco la parte en plan. Con SpaceKit está genial. En plan, cuando quiero definir mi estructura, bueno, lo que es mi constitución de proyecto lo hace fenomenal. Cuando quiero crear una característica, una funcionalidad concreta, yo explico que quiero crearlo y tal, pues me crea la especificación, yo la enlazo con Figma y logro resultados relativamente muy buenos con ellos. Pero me faltan piezas para trabajar en el día a día, para tener más control. Necesitaba de algo para tener contexto a nivel global. Y para esto lo que he utilizado es bueno, aquí depende un poco de la tecnología con que estamos trabajando, ¿vale? Pero hay una extensión que es latch.md que nos permite solucionar uno de los huecos que nos deja SpaceKit. SpaceKit, en plan, toda la documentación que genera, quitando la constitución, ¿no? Está muy pensado para una característica concreta, que está fenomenal. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos construyendo algo, un proyecto de verdad, un proyecto grande, hay muchas piezas que se reutilizan de otras especificaciones. En plan, si he construido yo qué sé, un help para solucionar determinadas características de texto, funciones que son algo muy genérico, en plan, necesito un contexto global para que entienda que esto exista. La parte que me faltaba con SpaceKit es tener control sobre todo mi proyecto. Para solucionar esto, dependiendo de la tecnología, que para .NET, por ejemplo, esto no funciona bien, no vale, hay que buscar otra cosa, pero con proyectos de Node, TypeScript y tal, funciona bastante bien. Y nada, en principio, para utilizarlo, tenemos que instalar esto. Hay que configurar una cuenta porque esto por debajo lo que hace es embeddings. Esto, en plan, lo que hace es generar una documentación, un fichero latch.md que contiene los índices de las distintas documentación, como si fuera un índice de un libro, ¿no? Y cada índice, como si fuera cada índice del libro, pues lleva un fichero distinto, de forma que el LM con el sistema de grafo que esto monta por debajo, pues lo que permite es, vale, la gente tiene dudas sobre arquitectura, pues en este fichero latch.md va a tener un fichero que es arquitectura.md, pues él va hasta ahí y va, desde está leyendo toda la documentación del proyecto, dando 1000 vueltas, pues con el sistema de grafo, pues va a entrar en latch.md, bueno, va a ver el fichero de arquitectura y va a leer directamente el fichero de arquitectura como tal para saber las decisiones que tiene que tomar. Y así pues generará ficheros índice de varias funcionalidades, como pueden ser las funciones, todas las decisiones a nivel global, todas las funciones que, por ejemplo, que definimos pueden tener documentación específica. Y es una forma de intentar mantener la documentación viva, porque esto también va un poco enlazado, ¿no? Aquí explica un poco qué hace esto, ¿no? Que básicamente es lo que he contado, ¿no? Especifica que tu agente se mantenga sincronizado con el código base. Es una forma logra que los agentes comprendan las grandes ideas y las lógicas empresariales claves. Asegura de los casos límites que tengan pruebas de alto nivel cuando sea importante.
Vamos, esto lo que nos permite es tener un contexto a nivel global. E aqui podéis ver, e isto também está em GitHub, deixa-me buscar aqui o enlace para pôr aqui. Vale, aqui tenéis lá, bueno, veis que hay bastante gente seguindo e tal, e aqui eu os cuento um pouquinho como isto funciona, para que a gente não é escalable, em plan, aqui de certa forma ajuda a solucionar um pouco o tema do contexto global, ¿no? Vale, esta é outra peça que eu conecto às soluções que estou criando ou peças similares quando com .NET. Pero mesmo assim, me faltava outra peça. Que peça me faltava? Vale, eu os vou contar. Há um outro repositório. A ver, espera. Há um outro repositório. Há um outro, em plan, para poder ter controle sobre a qualidade de minha solução, o que estamos utilizando e tal, e para medir a qualidade que não estamos desviando, aí há este serviço que o que podemos utilizar é enganchá-lo numa espécie de hook, que o que basicamente o que faz é, antes de cerrar, de poder fazer um commit como tal, ele revisa se a aplicação cumpre todos os requisitos, se tu defines uma série de qualidade que queres, não? Em plan, quantas dependências podes ter referenciado a outro, para evitar as dependências circulares, e um pouco organizá-lo. E isto é o que permite que a arquitetura que hemos definido de forma posterior, pois que haya um revisor para que a arquitetura não se desvie, de forma que o hook, cada vez que vamos fazer commit, pues nos vai sair a pontuação e nos vai sair os files que nós estamos cumprindo, e com isto, pues, o que logramos é volver a implementá-lo. Bueno, vamos a ter que arreglá-lo, porque senão não vamos poder fazer o commit, de forma que podemos manter a qualidade do código como tem que ser, respeitando a arquitetura que hemos definido, a Constituição, porque o SpaceKit, de certa forma, pode desviar, não? Como comentei antes. E com isso, por exemplo, se hemos definido que há que cumprir os princípios de Solid e logo vemos ficheiros com mil linhas, pois isto nos vai saltar que a qualidade é mala e tal. Daí, pois, vamos ter que refactorizar as funções, de forma que, desde ter um projeto final super mal hecho, não? Com o tema da IA, isto nos permite ter mais controle e ver se a qualidade vai subindo, bajando e arreglando, e que nos permite ir arreglando, não? Isto também é um MCP, também funciona com vários, não? É tão simples como isto. E hasta aqui hemos chegado. Em plan, espero que hayáis gostado da charla. Em plan, sei que ha sido uma visão um pouco global. Com o tema dos estoques e dos tempos, não he podido fazer exemplos reais, não, mas espero que haya dado para entender os conceitos básicos que he tentado explicá-lo, não? Os comparto mis contactos, por si tenéis alguma dúvida, me queréis perguntar. Este é meu LinkedIn, ¿vale? Que é meu nome como tal. Aqui os dejo meu blog, que suelo escrever de vez em quando, bueno, o que estou fazendo, coisitas que estou jogando. E aqui está o projeto os projetos que eu estou trabalhando, ¿no? Que atualmente só há um. E nada mais, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao.